Estamos con el doctor Marco Chango, que es uno de los que ha trabajado más de cerca con Jefferson Pérez y con varios de los deportistas de alto rendimiento, sobre todo en los últimos años. Y queremos aprovechar para conversar sobre una de las publicaciones muy importantes que él ha hecho y es sobre donde se explica muchas cosas relacionadas con la preparación que tuvo Jefferson Pérez y qué es lo que llevó a una de las medallas olímpicas a propósito de Juegos Olímpicos que recién pasamos. Marco, ¿qué se descubre? ¿Qué revelaciones se hacen en el libro, las más importantes? Bueno, muchas gracias Jaime, en verdad a ti te felicito porque fuiste uno de los que estuvo cerca de Jefferson Pérez en su, en su época gloriosa. Y siempre cuando se habla de Jefferson Pérez se trata de buscar un suplente en el Ecuador y en verdad no hay, en el mundo no hay todavía, porque no estamos hablando del mejor marchista ecuatoriano de todos los tiempos, sino de la historia de la marcha mundial. Y siempre hemos caído en la anécdota, ¿no? En la anécdota que era pobre, que ayudaba a su madre en el mercado, que vendía periódico. Pero más allá de eso, pues no se ha fundamentado científicamente cómo fue su preparación, cuál fue la razón de su éxito. Y justo en este libro de Medicina Deportiva, Fisiología y Entrenamiento Deportivo en Fondo, Medio Fondo y Marcha, de Resistencia, de este autor, es donde fundamentamos paso a paso lo que es el alto rendimiento en estos deportes de fondo, cómo es que se catapultó los resultados deportivos a nivel olímpico, a nivel mundial. Aquí en este libro se fundamenta todos los procesos de fatiga que él tuvo, de sobreentrenamiento, las fallas que pudimos tener dentro de su preparación, porque Jefferson Pérez sin duda no era para ser solo doble medallista olímpico. Jefferson Pérez era para ser mínimo tetra medallista olímpico. Entonces ahí se confluyeron muchas cosas, muchas fallas que no solo son médicas, son fisiológicas, son psicológicas, son sociales, son culturales, son emotivas, ¿no? De parte del equipo, de parte del atleta. Entonces, todo este tipo de situaciones, incluso algo que todavía no hacemos en este país, que es la individualización del entrenamiento de la carga. Jefferson Pérez todos los días yo iba a su cama, le tomaba las muestras de sangre, iba al laboratorio y luego estas eran analizadas y cuando él llegaba a la pista nosotros le teníamos listo la luz verde si es que continuaba o paraba, ¿no? En esa parte de las muestras de lactato y todo eso. Y además tenemos aquí los estudios comparativos que le hicieron en otros centros de alto rendimiento como en Chulavista, en Barcelona, en donde obviamente pudieron comprobar y nosotros pudimos testar las grandes condiciones de este atleta ecuatoriano, el mejor de todos los tiempos. Marco, Jefferson o es un deportista, era un deportista que tenía condiciones innatas, condiciones muy específicas. ¿Se revela esto? Sí, indudablemente de eso habríamos hablado que hay que priorizar en el deporte ecuatoriano porque tenemos que tomar al deporte como un derecho del ser humano a hacer actividad física en general. Pero ya estos atletas, digamos que Jefferson Pérez desde que nació mismo era un Fórmula 1. Porque a veces nosotros apoyamos al deporte, pero apoyamos a un escarabajo, a una camioneta común, pero un auto pequeño no se hace Fórmula 1, por más que le trabajes toda la vida. Entonces nosotros tenemos que hacer esa selección de talentos, esa acción de caza talentos para buscar estos tipos de extraterrestres que sí nacen en el país y que son muy frecuentes. Carapaz, Jefferson Pérez, Neisida Gómez. Entonces tenemos que ir a buscar este tipo de atletas para invertir de una buena manera y obtener resultados a nivel olímpico y a nivel mundial. ¿Qué rasgos específicos, qué características particulares sobresalen en el biotipo de Jefferson Pérez? Bueno, yo una vez en sentido de chiste, en una charla, y Jefferson se me puso bravo, pero después nos reíamos, ¿no? Y le decía, si a Jefferson Pérez tú le pones a correr maratón, no iba a ser medallista olímpico. Si vos a Jefferson Pérez le pones a hacer natación, tampoco iba a ser medallista olímpico, ¿no? En él confluyeron muchas cosas. La número uno es su fortaleza genética, que tiene una gran capacidad oxidativa en su musculatura, una gran capacidad pulmonar, grandes volúmenes cardíacos, en donde él puede mantener niveles de actividad física con pulsos muy bajos, ¿no? Y además de eso, si tú le sumas la parte psicológica producto de su formación, de su origen socioeconómico,
Y otra muy importante es su somatotipo, que es el típico de los marchistas ecuatorianos. La ventaja que en la marcha no es como en la maratón, que hace diferencia en la distancia el de la zancada. No, en la marcha define la técnica. Por lo tanto, la estructura ósea y la estructura de las piernas, en este caso de Jefferson Pérez, son para la marcha. Primero, viéndole de frente, tiene unas rodillas en genovaro que son, digamos, entre como un pateplayo, ¿ya? Arqueadas. Arqueadas. Y de lado no son rectas, son tiradas hacia atrás, se llama genus recurvatum. Entonces imagínate algo que posiblemente puede ser una variabilidad patológica de lo normal o una variante que se va al extremo, le beneficia en la marcha. Entonces él camina normalmente marchando, porque sus rodillas se bloquean automáticamente. No es como una persona que tiene rodillas normales y que cuando marcha dobla las rodillas y le descalifican, como pasa con algunos marchistas actuales ecuatorianos. Entonces, ese tipo de situación hace que Jefferson Pérez, cuando él marchaba, era como un bólido de Fórmula 1 que se pegaba al piso y cada paso que él daba era impresionante porque no había como descalificarle, porque su técnica llegaba a ser perfecta, pero es por una variante anatómica propia en donde nosotros tenemos que hacer esa selección de talento para reclutar a los próximos atletas olímpicos del Ecuador. Nunca le descalificaron, ni siquiera le amonestaron a Jeff. Una vez le habían descalificado, me contó él cuando era juvenil, algo así, pero de ahí había tenido una que otra amonestación, pero nunca más fue descalificado. Ahora, este conocimiento que se logra a partir del biotipo de Jefferson Pérez, da la opción para tener más facilidades y descubrir otros talentos. Obviamente, recién circuló un video que me hizo Paquillo Fernández, como agradecimiento del libro que yo le di, y él decía, ¿cómo no hubiese él dado tener ese libro de Jefferson Pérez en sus manos para saber cómo entrenar ese campeón? Pero lo que nos han demostrado, lo que pasó con Jefferson Pérez y lo que está pasando con los deportistas ecuatorianos de la actualidad, nos dice que tenemos que seleccionar el talento de los deportes que nosotros somos buenos. Y ya debería haber un centro de la marcha, un centro de alto rendimiento solo de la marcha, porque debe haber un proyecto de Marcha Ecuador. Tenemos que ir a apuntar a los deportes que son buenos, tenemos que apuntar a las pesas, tenemos que apuntar al judo, a la lucha, porque no podemos ponernos a gastar millones en deportes que nunca vamos a llegar. Por ejemplo, tal vez pensar en una medalla olímpica en básquetbol. Entonces es muy, muy difícil. Entonces lo de Jefferson Pérez nos ha valido para decir que la gran mayoría de los ecuatorianos nos parecemos a él y por lo tanto en esos deportes es que nosotros tenemos que apuntar. La gran mayoría nos aparecemos físicamente en esa estructura. Considerando eso, tenemos a la vista algunos que estén proyectándose, algunos deportistas que estén proyectándose. Bueno, yo sí pienso que uno de los deportes que nos quedó debiendo un poco fue la marcha en los Juegos Olímpicos. No se ha dicho eso, pero no porque se tenga que presionar a los atletas, pero sí pensamos que una medalla y unos 2, 3 cartones olímpicos íbamos a tener de la marcha ecuatoriana. No lo logramos, pero obviamente son muchachos con mucho futuro que tenemos que pulir. Tenemos a Glenda Morejón, Paola Pérez, que está en la cúspide de su rendimiento, y obviamente atletas asombrosos, jóvenes, con mucha proyección, como son Daniel Pintado, David Hurtado y Jordi Jiménez, que son los que están en la actualidad manteniéndose en esto del ciclo olímpico. Considerando todo el conocimiento que se incluye en esta publicación, en este libro, médicamente, ¿qué se puede aplicar justamente en estos talentos que acabo de nombrar? Bueno, todo, prácticamente todo, Jaime, porque he tenido la gracia de poder aportar con el deporte ecuatoriano, con el atletismo ecuatoriano y con la marcha. Tengo una alegría tan grande que ahorita todos los atletas, los entrenadores de marcha en todo el país, bajo Julio Chucky, profesor Cayambe, con Memo González en Loja, se manejan con los parámetros bioquímicos que nosotros estamos teniendo en este libro. Ellos usan ya máquinas de lactato portátiles. Yo ya no hago, antes tenía que ir a hacer y todo era el doctor Chango, venga para que nos ayude. Ahora yo lo que hago es asesorar, porque ya todos estos conocimientos se han abierto como un abanico y obviamente está repercutiendo en el gran nivel del fondo ecuatoriano a nivel mundial y a nivel olímpico.
justamente, ¿en qué momento se da ese gran giro, sobre todo en que empieza a hacer la preparación ya más científica, sobre todo el seguimiento médico, psicológico y más, se vuelve científico? Entiendo que eso también se revela en el libro. Sí, sí, indudablemente no hay que quitar méritos. El que comenzó esto fue el equipo de Jefferson Pérez, y esto está reflejado en mi libro, en la estadística, con el equipo multidisciplinario, el primero que forma Enrique Peña con el doctor Freddy Vivar, ¿no? Y los fisioterapeutas y todo eso que luego se sumaron, pero ellos empezaron a reunir esos datos. Esos datos están reflejados en este libro y eso nos ayudó de plataforma para proyectar los tiempos para el récord del mundo de Jefferson Pérez en París. Entonces esto está aquí fundamentado, paso a paso, las mejorías que tuvo Jefferson Pérez cuando él iba de la altura al nivel del mar y luego volvía. Aquí estamos diciendo en qué semana es que él puede mejorar el atleta cuando va de la altura al nivel del mar. No es lo mismo competir la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana. Cada semana tiene su provecho en ser utilizada. Y todo esto, todos estos parámetros bioquímicos, niveles de urea, de sobrecarga, de enzimas, secado, hormonas, llegamos al momento, Jaime, incluso que llegamos a medir los niveles de electrolitos en el sudor, en la altura y el nivel del mar de Jefferson Pérez. Sabíamos cuánto de sodio perdía en el sudor, cuánto de potasio, cuánto de cloro, cuánto de bicarbonato y cuánto teníamos que dar. Entonces yo pienso que lo que hemos hecho con este libro ha sido abrir la puerta para la investigación del deporte ecuatoriano. Quizá en este libro también está esa revelación que se hizo justamente con el doctor Freddy Vivar, cuando con todos estos descubrimientos que empezaron a ir a hacer, predijeron ya una medalla en Atlanta 96. Sí, recuerdo que fue como anécdota, recuerdo que nos revelaron, hicieron una revelación, nos contaron, por el hecho de que seguíamos, nos contaron de que había esa posibilidad, pero no había cómo publicarla, no había cómo difundirla porque era un secreto. Claro, sí, sí. Para que en la teoría que ellos pusieron, ya Jefferson Pérez se presentaba como uno de los mejores machistas del mundo en los parámetros bioquímicos y la velocidad que él hacía. Luego nosotros innovamos esa teoría, porque si él hubiese seguido marchando a esas formas que él marchaba, no hubiese roto el récord del mundo nunca. Porque no te olvides que casi Jefferson Pérez queda campeón olímpico con cerca de hora 20, hora 19, se me va la cantidad, y él después rompe el récord del mundo con 1 hora 17:21. Pero, inclusive, con los datos actuales que se maneja, Jefferson Pérez hubiese podido marchar bajo la hora 16, o sea, bajo la hora 15 y por arriba. Entonces, inclusive hasta ahora hubiese sido él imbatible en lo que él hacía. ¿Cómo se logró armar este libro? Eso es como para conocer. Bueno, la gente me pregunta, Jaime, ¿qué tiempo te ha tocado este libro? Este libro me ha tomado 20 años. 20 años. Porque yo ya antes de hacerme cargo de Jefferson Pérez estudié 10 años para hacerme cargo de él. Yo me gradué de deportólogo en el 91 y me hago cargo de Jefferson Pérez en el 2001. Y estoy publicando esto en el 2021. Estamos hablando de un trabajo que ha sido muy planificado. Sabíamos que algo iba a pasar y yo tengo una falla que es mía, que yo todo anoto, ¿no? Yo todo anoto, todo lo voy registrando, y después cuando ya los números empiezan a tener lógica, las cosas empiezan a darse, y pues obviamente hemos visto, yo he visto como un reto, como mi obligación como ecuatoriano, dejar esto, porque te digo así en son de chiste, estoy andando en bus, tuve que vender mi carro, es la primera persona que le digo, vendí mi carro para meter en esto, porque yo sabía que en esto se iba mi vida. Un carro lo recupero como sea, pero un libro no se lo fabrica de la noche a la mañana, y mucho más con la belleza que tiene de esto de tener los datos del mejor atleta marchista de todos los tiempos. Y además, que este libro no solo es de marcha, porque este libro le fundamenta la preparación en el ciclismo de Carapaz, en los corredores como Byron Piedra, en bicicrossistas, o sea, todo lo que es resistencia y alto rendimiento, obviamente es un libro donde te ayuda a conocer todo muy a fondo. Marco, sin antes reiterar mis felicitaciones
por lograr. Personalmente confieso también que me gustaría tener también desde mi lado periodístico todo el registrado, porque uno no se puede llevar, cuando se va de esta vida no se puede ir llevando, y es mejor dejar registrado. Gracias. Felicito y para terminar, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se busca con esta publicación? ¿Qué es lo que personalmente buscas con esta publicación? Sí, yo lo único que busqué es que el paso de uno no sea efímero por esta vida, y dos, dejar algo que sirva de base para el desarrollo del alto rendimiento en este país, y creo que lo he logrado, porque ahora que estamos en la coyuntura de una nueva ley del deporte ecuatoriano, se tomará el libro de Marco Chango como referencia para mejorar en el alto rendimiento del país. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, muy amable.